Buenos días, buenas tardes, buenas noches de cualquier lugar del mundo donde nos estén viendo. Pensar de nuevo en otro espacio y culturales. Y culturales inicia con Camilo Poveda las reflexiones sobre cine, sobre el séptimo arte, bien o mal llamado séptimo arte. Ya nos dirá Camilo qué piensa. Andrés Camilo Poveda Martínez es un amigo de pensar, un amigo mío personal de Constanza Leal, pero además es licenciado en filosofía con experiencia docente en IB y en ese IB International Baccalaureate hay un módulo que es de cine. Y es muy importante porque en ese desarrollo de ese currículo de cine, tú has tenido que enseñarles a los chicos jóvenes la historia del cine. Y un poco de eso vamos a hablar. Además, es filósofo y ha tomado docencia con política y economía y hoy dirige un departamento de comunicaciones en una entidad educativa. Bueno, tu experiencia y tu bagaje es muy importante y además trabajar con juventud nos mantiene jóvenes a todos. Yo pienso que eso es lo más lindo de trabajar con los jóvenes. Y hoy yo trabajo con ustedes, más jóvenes, desde esta plataforma, una plataforma que propongo con sentido y con propósito. Bienvenido, Camilo, a este espacio de Culturales en Pensar. A ti, Constanza, y por la oportunidad de abrir este espacio, creo que también es la posibilidad de seguir haciendo diálogo y hacer pensamiento, generar tensión. Creo que todo pensamiento es una tensión, no es algo placentero. Y siento que esta tensión se puede ver en muchos ámbitos musicales, como lo estás haciendo, que vi, literarios, feministas, desde el cine. Y como tú lo mencionabas, estoy dedicado a un espacio porque se piensa que el cine se tiene que dar en academias con gente ya que tiene su vida orientada, decidida, y por qué no empezar con los códigos visuales desde los niños, desde los jóvenes. Y siento que esa estructura donde no están tan estructurados, inclusive donde no están tan alienados, donde no están tan ordenados en su cabeza de ciertos patrones, es donde el cine tiene cabida, porque es donde ellos pueden rebatir, generar contraste frente a ciertas visiones de mundo desde el cine. Entonces creo que por eso en este momento estoy en espacios que me parecen que son necesarios para el país, que es construir imagen, pero desde edades que uno creería que no, y son donde más se puede empezar a hacer esta construcción de la imagen. Por supuesto, o sea, la imagen es algo, bueno, hay una frase popular que dice que una imagen es más que mil palabras, ¿no? Y realmente no sé qué piensas de si la imagen es más que mil palabras, porque A mí, entonces a mí, una novela y una imagen estarían en el mismo nivel. a mí hay una frase que te complemento, que no hay nada más poético que un primer plano. O sea, no hay nada Wow. más poético que grabar un primer plano. Eso es poesía ya. Y Bergman lo hacía en sus películas. Uno ve unos primeros planos que ya con verlos está viendo la revelación de la imagen. Entonces yo creo que el cine desde su lenguaje, desde sus planos, desde su construcción ya tiene su construcción poética, metafórica, literaria. Y creo que ahí hay una relación entre los dos lenguajes, entre comillas. Claro. Cuéntanos un poco, como si no supiéramos nosotros, ¿cómo inicias una clase con estos adolescentes? ¿A dónde los llevas? ¿Cuál es el propósito? Pues mira que ahí no dejo mi lado filosófico. Creo que eso es lo que he disfrutado un poco, porque voy a ir un poco genealógicamente, nietzscheanamente, a mi origen de por qué elegí cine y filosofía y al revés. Y es porque cuando estaba estudiando filosofía me entró como una crisis de qué iba a hacer con la filosofía, porque es muy amplia, es muy académica, es muy de construir textos rigurosos, y yo no quería irme por ese lado y quería irme por el lado de dónde aterrizarla, por el lado de la imagen. Siempre empecé a hacer cineclubes, empecé a ver películas, empecé a buscarme en el cine filosóficamente. Entonces, trayendo un poco el presente, lo que hago acá está mi gata, lo que hago está diciendo que quiere que la consienta. Y Me pues está diciendo, consiéntela, o sea, sí, álzala, acá por está. supuesto.
ahorita sube. Eh, Empiezo con una pregunta y es porque Atardau tiene una frase también hermosísima de que el cine revela los problemas de la época, como los problemas que hay en la época, sean universales o no, como Tolstoy. Entonces empieza una clase como revelando cuáles son esos problemas que a ellos los afectan, a ellos los mueven, los conmueven, y a partir de eso podemos empezar la premisa de una historia, podemos empezar la premisa de un guión, saliendo un poco de los tópicos que uno necesariamente ve en la academia, que pueden ser fotografía, sonido, diseño sonoro, puesta en escena. Creo que para mí la primera pregunta, el primer problema que a ellos los mueva es importante, y ese problema necesariamente para mí tiene un origen filosófico o existencial. No necesariamente triste, porque creo que es otra crítica que le hago a la academia, es que muchos profesores se quedaron en una visión de mundo trágica, triste, pero ¿por qué no irnos a la alegría, a la pulsión de vida, a la fiesta, a la fraternidad? Entonces también es moverlos por ese lado para que sus historias también revelen que no necesariamente es esa carga que tenemos triste a veces los grandes, porque a veces las queremos impregnar a ellos por medio de obras que también no son necesarias, pero no son las únicas. Entonces ese es como un modelo, un principio, que es como ese, y la idea es llegar a un concepto. Hay en filosofía o varios libros dicen que la filosofía es la ciencia de los conceptos, el área que crea conceptos, y en cine yo creo que también podemos llegar a conceptos, narrativa, libertad, los conceptos que uno quiera plantear para que por medio del lenguaje podamos llegar a una visión de mundo, o en el mejor de los casos a un concepto. Ajá, ok. Bueno, hoy y el cine, no sé si el cine como tal, pero sí, digamos que las imágenes nos están abordando y nos están desbordando Ujú. con todo lo que pasa en el mundo. No me voy a referir solamente al conflicto palestino-israelí o israelí-palestino, como lo quieran ver de cualquiera de los dos lados, porque Sí. no hay una posición de equilibrio, la verdad. Siempre la balanza está en un lado o el otro. Pero hoy por hoy todo el mundo hace cine, el cine es distinto a la imagen que tú tomas del celular y haces el video de la naturaleza, de la flor, de el perro, o sea, ¿qué ha pasado en esa transformación? Porque al fin y al cabo, a principios del siglo XX, nos hablaban precisamente tanto filósofos como críticos de arte, que era una reproducción que venía y que era una revolución la que venía en términos de imagen. Pues mira que yo ahorita estoy trabajando con archivos, relacionándolo con tu pregunta. Las últimas producciones que he realizado con Jerónimo Tortuga, que fue mi profesor ahorita. O sea, ellos están creando un cine, o una propuesta didáctica que es resignificar los material de archivo. Y resignificar el material de archivo es coger aquellos archivos como un elemento arqueológico, y recontextualizarlo, darle otro significado. Entonces siento que la imagen tiene ese poder. La imagen se puede transformar de las maneras que tú quieras y volverla a resignificar. Y siento que el cine tiene ese poder, y no quedarse siempre en el mismo lugar común del archivo, que tiene una verdad, como si fuera una verdad revelada también, sino por el contrario, volver a que el estudiante vuelva a resignificar. Entonces mira que tengo un ejercicio muy bonito, y eso lo hago con mis estudiantes, y es: coja todos los archivos que tiene de su vida, video, fotografía, lo que grabó su abuela, lo que grabó su papá, y no lo deja ya en aquel del olvido, sino que hagamos una película con eso. Y mira, las sorpresas que me he llevado han sido wow. Han replanteado un poco, replanteado no, han resignificado su orientación religiosa, han dado importancia a esos momentos que se revelan ahí en el archivo, el viaje con el amigo, el viaje con el papá. Obviamente nosotros, dependiendo del contexto, teníamos la oportunidad de tener fotos, otros tenían handicam, otros tenían manera de grabar, pero siento que con que tú tengas una foto, esa foto ya tiene una manera de revelarte algo. Entonces la imagen en el cine, en términos teleológicos, revela sí una verdad, pero también tú puedes resignificarla en términos psicoanalíticos a tu presente, y darle otra palabra, darle otra manera de hablar. Entonces creo que mi propuesta estos últimos 2 años, por ejemplo, el último corto que hice, es un archivo que nos encontramos de un secuestro, Constanza. Entonces la caja estaba por allá en una casa en Medellín, y la señora había grabado los cassettes de cómo la extorsionaba
el grupo, el grupo. No sabíamos ni siquiera quién era porque hay uno en el cassette mira que no era ni siquiera porque se dudan mucho al momento de contar su identidad. Entonces a partir de ese corto, después te lo paso, lo que hago es contar una película resignificando un poco ese texto con la imagen disociada de una familia de Medellín de los 80s que la llaman y le empiezan a pedir plata por la persona. Después de las 7 o 8. Sí, cuentecita pues con él porque queremos entregarlo vivo y sano. Nosotros nos morimos 2 o 3 muertos, pero entonces... Oiga, ¿y usted no me puede dar en este momento una seña de que él esté vivo? ¿Cómo? En este momento, ¿no me puede dar una seña, una prueba de que él esté vivo? Ave María, no, con toda la seguridad del caso, es que a nosotros no nos interesa la muerte de él, nos interesa la plata. Lo que le interesa es la plata. Eso. Yo lo llamo más tarde. Entonces, ¿a qué hora se puede? Después de las 7. Después de las 7. Eso. Bueno, muy bien. Hasta luego, pues. Bueno, está bien. ¿Aló? ¿Cómo amaneció? ¿Qué más, doña Betty? Cuénteme, ¿qué me dio de todo? Nada. ¿Aló? Entonces yo lo que hago con la imagen de archivo en este momento es dedicarme un poco a eso. Y el segundo corto, por ejemplo, que estoy trabajando es el Il Goce Pagano, que es el primer bar de salsa que hubo acá en Bogotá, donde fue una generación. Llevo mucho tiempo, pero ya por fin lo estoy terminando porque lo que hice fue coger toda la imagen de archivo que de los 80s, de Teresita, la pianista, de Antonio Caro, el artista plástico que fueron allá, de Juan Manuel Roca, de mucha gente que estuvo allá, que hay archivo visual, y lo que estoy haciendo es reunirlo para generar una historia y a partir de este archivo crear nuevos significados frente a estos espacios que desafortunadamente, no lo quiero llamar de manera melancólica, se están perdiendo en el sentido de que deben haber otros, sino la importancia de que hayan esos espacios de encuentro, porque estamos en un mundo muy virtual de likes, pero que vuelvo al tema de la confrontación, de la tensión, de la mirada, del olor, de esos espacios. Por ejemplo, el Goce Pagano quedaba en el barrio Santa Fe, y llegar allá era un quilombo porque era llegar y mirar que te robaran, que saliera el ladrón, que saliera la persona, pero eso era necesario porque era como nosotros nos vinculábamos con el cuerpo del otro, bailando. Entonces el documental va hacia un lugar, archivo, donde estoy resignificando una serie de personas de un lugar para invitar a las personas a que un día creemos esos espacios de encuentro. Y el encuentro para mí es necesario, el encuentro de poético, del cafetín, de la feria de arte, de lo que tú hacías también allá en Bogotá, de esos encuentros. Entonces yo siento, y es más, esto es un lugar de encuentro que ojalá Claro. invite a personas a encontrarnos. Exacto, exacto. Pues sí, o sea, la idea es que no solamente sea virtual, sino que en el momento en donde estemos y donde podamos crear un encuentro personal, individual, personal, físico, de cara a cara, pues ese sea también el propósito, ¿no? Sí, Eh, pero me gusta mucho cómo hablas de la arqueología, o sí, sea, digamos que la definición de arqueología a veces se toma, por supuesto, de la manera simplista, a una arqueología de campo, de ir a coger unas piedras y rescatarlas y sí. excavar. Y tú lo que estás haciendo es hacer esa arqueología excavando dentro de unas imágenes y haciendo esa memoria. Es decir, no solamente la resignificas, sino que haces de ese concepto de resignificación una puesta en presente. Sí, mira, y mira, aquí te recomiendo dos directoras hablando ya de cine. Albertina Carri, la argentina, ella es digamos, una maestra eh, del cine en Argentina. Ella tiene unas películas hermosísimas, Las Hijas del Fuego, es una que me vi. Y ahí dentro de la clase que estuve con ella nos contaba que ella empezó a hacer arqueología de las películas o latas de cine que encontró en Buenos Aires, en Argentina. Y Wow. una sorpresa que se llevó ella
es que el 60 o 70% de las latas eran pornografía. Entonces obviamente hoy en día tendríamos una mirada bastante moralista al asunto, pero ella dice no. Ella se plantea la pregunta de la relación con el cuerpo como un territorio, como una geografía. Ella será de poder o de qué, pero ella ahorita oyendo sus películas, ella muestra el cuerpo y lo muestra con una mirada bastante descolonizada, que diríamos en términos del relato colonizador del cuerpo frente al cuerpo de la mujer. Ella muestra primeros detalles, planos generales del cuerpo femenino, y quien da la mirada quizás sea patriarcal, o la mirada que hagamos del cuerpo es nuestro problema como espectadores. Pero volviendo a la arqueología, me llama mucho la atención de ahí. Lo primero que hicieron en este momento que llegó el cine, la cámara argentina, fue grabar cuerpos. Y fue grabar cuerpos, ¿por qué? Entonces ya la pregunta será para mayores debates o reflexiones, pero esa arqueología también acá en Colombia la hizo Jerónimo. Ahorita lanzó una película con las primeras películas que lanzó los hermanos Acevedo, y él crea una historia con Luis Ospina. Ese es el último proyecto de Luis Ospina. Y en ese montaje nuevo le dan otro significado, y ahí viene las peleas de que vale la original. Y pues yo no le veo un problema de eso, de no respetar la original. A mí me parece, por el contrario, que la arqueología te permite crear otro sentido, y ese sentido es el que el autor o el creador le quiera dar. Entonces yo creo que el archivo como un lugar de encuentro te permite un universo de significados. Pero es que estás hablando lo mismo que si cuando hay una excavación y yo estoy tratando de interpretar en esa excavación quién vivía ahí, cómo vivían, cómo dormían, cuál era su cotidianidad. Y resulta que en estas imágenes que tienen movimiento, por supuesto que ya no tengo que imaginármelo, sino que me está haciendo presente en la imagen, ¿no? Sí, y se llama así, Fantasmas. La película se llama así. Ah, no, hay una película de Cleber Mendoza en Brasil, uno de los también director que te recomiendo, de Fantasmas, que es un poco la genealogía de los teatros, o la importancia de los teatros que ya se están muriendo en Bogotá, los teatros que tú fuiste con tu papá, los teatros del centro, y ese encuentro del archivo en esos lugares que también están destinados a morir. Se transforma a cada ano, isso é certo. Cinema pode ser espaço de gentilezas. O cinema como uma igreja. Cinemas que morreram e que voltaram como templos. Filmes de ficção são os melhores documentários. Y también la imagen misma, es que ella nos confrontaba mucho que la imagen hiere, molesta, incomoda. Y en últimas, la narrativa cinematográfica es un hacedor de historias. Es decir, ¿qué hago yo con estos archivos o con esta imagen que incomoda? Pues hacer nuevas historias. Yo siento que ese es el potencial bonito que tiene, y con las nuevas generaciones es ellos contar sus historias a partir de estos códigos que el mundo les da. Claro, por supuesto. Defíneme o llévame a Walter Benjamin. ¿Qué es lo que nos dice Walter Benjamin? Pues mira que en esta tecnología, o en este capitalismo que llega al mundo, pues nos llega, digámosle, cargado. Hay una frase que miré antes de Benjamin, miré a Marx inclusive, porque es que con Marx se plantea que los medios de producción afectan el trabajo, pero acá lo que nos plantea hoy en día, y Benjamin recoge esa idea, es que los medios de producción, es decir, con los que grabas tú la película, tu cámara, afectan el significado de la misma. Entonces yo me iría un poco antes resignificando a Marx, y es: no importa que tú no tengas el apoyo del FDC en Colombia, no importa que tú no tengas los 1.000 o 2.000 millones que quisieras para tu película, que efectivamente van a afectar el significado, pero que no son últimamente necesarios para contar una historia si la quieres contar. Eso es. Entonces yo lo que me replantearía es:
hoy en día en una idealización más anarquista es busca a tus panas que tienen la cámara, el pana que tiene el programa de DaVinci, inclusive DaVinci se puede descargar, a los que saliste y haz una película con lo que puedas, punto final. No esperes a que tengas la financiación capitalista, no esperes a que tengas los medios de producción, el artefacto, la cámara Sonic del último modelo, sino que con lo que tengas y los medios que tengas a tu alcance cuenta, porque si nos quedamos con esa dependencia a la técnica o al artefacto, vamos a perder la capacidad de contar. Yo creo que esa invitación es un poco antes y que a mí ahorita me ha afectado y me ha maravillado en el sentido bueno, estoy contando con lo que tengo. Y con lo que tengo es que ahorita en este momento me permite crear significados y que en un futuro pues sí tendremos otros medios de producción y que nos beneficiarán, pero que en este momento son lo que tengo y ya, con eso hacemos cine. Pero eso, claro, y eso me lleva también a pensar en el escritor, ¿no? El escritor tiene papel y lápiz y siempre ha escrito con papel y lápiz, no ha necesitado. Para ser un buen escritor no necesitas el computador, no necesitas la tecnología como tal, necesitas tu creatividad, tu imaginación, un lápiz y un papel, y eso es lo que estás planteando. En los elementos que tienes para crear imágenes, para ponerlas juntas, para hilarlas y tejerlas, pues el mismo celular es la herramienta primera, porque para mí el celular hoy es la extensión de mi mano y es la extensión de mi cabeza. Sin embargo, yo soy la que mando sobre esto. Se supone. Que inclusive esa extensión viene de Engels, ¿no? Con el dedo gordo, que estás agarrando el celular. Él dice que los que nos permitió tener técnicas este dedo gordo para coger el artefacto y ahí ya crear el lápiz, coger este celular, inclusive el cuerpo del otro, que es lo que nos permitió crear la técnica. Si vas a coger la cámara, no puedes coger la cámara sin esto. Eso me lleva a cómo la gente escribe con estos dos dedos. Con los dedos, y esa técnica nos permite con lo que tengamos a la mano, defendernos, hacer. Entonces es con lo que hay. Que me lleva a esa otra frase que hoy se ha vuelto muy común, es lo que hay. Y es lo que hay. Y lo que hay es lo que tenemos que aceptar básicamente. Pero crea tú dentro de ti algo más, ¿no? Y es que si estamos condicionados a lo que hay en términos conductistas o cómo llamarlo, pero también no debemos ser dependientes a lo que hay en el sentido del deseo, porque ahí sí que hablamos mucho desde el deseo y fantaseamos y generamos un futuro, pero en el presente es con lo que tenemos y vamos a hacer eso. Hay otro libro que te recomiendo que a mí me marcó mucho en relación a esta discusión y es el de Los fantasmas de mi vida de Fisher, y es cómo se puede hacer filosofía, pensamiento desde esta cultura pop y cómo podemos entender la realidad en la que estamos en este momento a partir de esa cultura pop, que es uno de los mejores hijos de este sistema. Y creo que tampoco es atacar un poco el tema de los productos que hemos tenido a partir de esto, sino por el contrario hacer una reflexión que nos invite a ir a otros lugares, a esos senderos que bifurcan. De acuerdo. Tú hablas un poco de esas otras expresiones y dices en el Londres de los 80 y la cultura punk. Y los dos, pop y punk. Exacto, pop y punk. Efectivamente, y sigue, y te quiero decir que sigue muy presente. Sin embargo, esta es una Inglaterra cambiante. En ese momento empezaba el cambio de esa, digamos que de esa Gran Bretaña llena de muchas culturas que venían a adaptarse a la Inglaterra. Hablamos de Inglaterra porque yo estoy acá, pero lo mismo puede pasar en Francia y lo mismo puede pasar en Alemania, que serían las tres grandes civilizaciones, no grandes, no culturas ni civilizaciones tampoco, países y potencias, por supuesto que sí, económicas, en donde básicamente la gente ha llegado a parar como migrantes y como otros, y que son mirados como otros, pero que al fin y al cabo terminan en la asimilación, no total, parcial de cada uno de ellos.
Y eso pues obviamente que nos da un cine muy, muy interesante. Ese es cine de la periferia, digamos. Bueno, Sí, o sea, dime. volviendo, también acá la propuesta que me parece interesante en Colombia, de este parche, se llama Los Cines por Venir. Inclusive Ajá. ahorita al festival que estoy haciendo con los chinos del colegio y en general con estas generaciones, se llama así, Los Cines por Venir. Y es como a veces la gente de hegemónica, del cine hegemónico que llamémoslo así, cree que ya todo está hecho. Y por el contrario, acá podemos hacer el cine tropical o el gótico tropical de Liz Ospina y adaptar un poco. Mira, te presento a Frida. Y ¿Cómo se llama? adaptar un poco. Frida. Ah, qué Ya linda. porque maravillosamente también se dio un tiestazo desde un cuarto piso, se rompió la cadera y sobrevivió. O sea, ella hablando ahorita del destino, o sea, yo la llamé Frida porque en ese momento me parecía interesante el nombre, lo criticaban, pero hace como unos 3 años se me cayó, se fracturó la cadera, al igual Qué que Frida. sobrevivió y acá le da sentido a mi vida también. Wow, qué bueno, qué bonita Pues, historia. Creo que se puede documentar sí, sí, por ejemplo, Agnès Varda con los gatos, o sea, los gatos siempre han estado en la historia del cine, de la humanidad y de la la humanidad. humanidad, y son maravillosos. Y Claro que volviendo un poco sí. al tema de los cines por venir, lo que proponen ellos es que hay una serie de directores, Lucrecia, bueno, Lucrecia en Argentina, que es muy conocida, Martel, pero hay muchos directores que, Albertina Carri, por ejemplo, están proponiendo, eh, un cine que tiene futuro, un cine que tiene mucho que hacer acá en Latinoamérica, no está acabado, que acá todavía podemos hacer muchas cosas y las estamos haciendo y que nos pueden hablar. Entonces, en esa medida creo que lo que planteas un poco de lo que fue el antes en Inglaterra, de lo que vivieron ustedes allá o lo que se vio allá, digo, es una manera para entender que se pueden volver a crear historias o hablar desde la nostalgia, porque también en algunas películas proponen de éramos felices y no lo sabíamos, pero bueno, ahorita lo sabemos. Por ejemplo, el cine nostálgico, hay una película que te recomiendo mucho también que habla de eso, que se llama El Intenso Agora, de Moreira Sales, que él replantea un poco ese tema de la revolución de mayo del 68. Y ese pasado no sabíamos lo que estábamos filmando, ni siquiera, o sea, estábamos filmando, pero ni siquiera éramos conscientes del potencial de lo que estábamos filmando. Entonces yo creo que volviendo un poco al pasado y al presente, creo que el cine tiene ese poder de revelarnos de no éramos Eh, conscientes de. Ajá, ajá. O sea, toda esta narrativa que tienes y que le transmites a estos chicos tan tiernitos, jóvenes, pues me parece que es inspiradora para decirles a ellos, con lo que tienen, exprésense. O sea, creo que Sí, hay tres acciones que les estás tú dando. Es la inspiración, la creación y la expresión. Son tres formas, tres hilos que se tienen que juntar para tejer algo y un resultado, ¿no? Y desde lo personal, pues cada uno tenemos una historia para contar. sí, es algo que con esta premisa quiero hacerle énfasis y es revisar el pasado para renovar el presente. Ok, Eso es lo que quiero con ellos. Es como revisemos nuestro pasado como país, como personas, pero hay un telos, hay un para qué, o sea, si quieren expresar para qué, para renovarlo, ok. destruirlo, yo diría renovarlo, darle otro sentido dependiendo de lo que quieran hacer, pero revisar, Ujú. siempre para mí hay que revisar el pasado desde las materias que ven, historia, geografía, muy genealógico. Es que yo creo que ese principio genealógico de Foucault y Nietzscheano es solamente podemos entender nuestro presente si hacemos una revisión al pasado, nuestros papás, nuestra relación con ellos, los traumas, el presente no está desligado de lo que fuimos y éramos. Y siento que el cine también es eso, revisar el pasado desde el archivo, desde la historia del cine, para renovar o destruir o lo que quieran De hacer acuerdo, ellos. de acuerdo. Me parece maravilloso, pero además me parece
es interdisciplinar. Yo soy una convencida de que el currículo y la pedagogía y la didáctica debe ser interdisciplinar. Yo pienso que podemos desde las diferentes, no me gusta llamarlas asignaturas, pero digamos que sí, a estos jóvenes hay que prepararlos y los estamos preparando para la vida, pero tenemos que ser interdisciplinares y con los elementos y las herramientas que ellos tienen. O sea, fíjate tú que los niños chiquitos vienen con un bagaje de cine, claro, no este cine que estás hablando tú, pero la reproducción de imagen en una pantalla es parte de lo cotidiano para ellos. En monitos Están todos los animados, días. en Disney, en lo que tú quieras. O sea, hay películas maravillosas que son parte de, que puede que cuenten una historia que no sea tan ajustada a la realidad o no, pero cierro con una película que me causó un poco de inquietud y de incomodidad, que es Encanto, pero al fin y al cabo y no es fácil de entenderla para quien no sabe de qué se está hablando, ¿verdad? Y entonces ese es un mundo imaginario. Y ahí comentaría también desde chiquitos que es con cualquier película, Encanto, las que vengan, es empezar esa posición crítica desde niños o esta habilidad de pensamiento crítico que es tan necesaria. A veces en filosofía la hablamos mucho, pero siento que es necesario ahorita con la llegada de la inteligencia artificial saber que hay un sesgo cognitivo de la misma inteligencia artificial que le creemos lo que dice, pero en cine es muy duro porque las películas vienen con una ideología. Y ideología desde el concepto marxista vienen con una serie de valores, punto final, y que nosotros los apropiamos, los creemos, pero hey, también toca tener una distancia con esos valores porque los estamos asimilando como propios cuando hay que hacer esa distancia para si queremos hacerlos propios es porque, o por el contrario, no los quería hacer propios y desde niño estoy viendo esta visión de mundo de la mujer, del niño, del hombre en películas de Disney, colombianas. Entonces siento que sí, desde niños todos tenemos, bueno, esta generación más desde el celular, pero tenemos acceso a la imagen y es maravilloso, pero esa distancia, en términos de distancia ideológica, no la tenemos. Estamos apropiando valores y no tenemos esa posición crítica y para mí es necesaria la escuela o la lectura o el pensamiento crítico, que es contrastar, No, por claro, lo menos para claro, poder es el tener distancia pensamiento ideológica. crítico, claro, y es el desarrollo de ese pensamiento crítico que la escuela y la formación de la escuela es la que lo, lo, lo incentiva, digamos. O sea, obviamente que dentro de la familia tiene que haber un pensamiento crítico, hay un pensamiento crítico y hay una cultura familiar, pero la cultura de la escuela también hace y fomenta ese ejercicio crítico de pensamiento hacia la palabra escrita, hablada o la imagen. Y pienso Sí, que eso es lo que tenemos que desarrollar en nuestros chicos, no irnos por una ideología u otra, pero lo que tú estás diciendo y es guardar esa distancia para poder comprender las diferentes ideologías. y comprender la obra en sí misma, porque es que yo creo que la obra literaria, que es algo que le aprendí a la literatura desde la sociocrítica, desde una perspectiva, una metodología para mirar las obras, y es que todos los personajes o toda palabra tiene una voz axiológica, y tiene todo personaje en cine tiene un sistema de valores. Entonces es como uno desde niño empieza a ver qué valores tiene tal personaje, qué valores tiene el otro, el antagonista, y de esta forma entiende de manera más rica, creo yo, la obra. Obviamente uno siempre siente, la obra hay que sentirla, dicen muchos teóricos, la obra hay que sentirla, pero yo pienso que también la obra hay que sentir, pensarla muy en términos colombianos, de ponerle las dos, sentido y razón, o sentirla y pensarla al tiempo, y siento que al pensarla se da la posibilidad de vivir el personaje. Y entonces sería eso como que también las películas necesitan una mirada sentipensante, puede ser. Ok, entonces esta, y cerrando acá,
Estás senti pensante y pensarte. Pensar. Aquí ya quiero cerrar un poco el tema porque, pues nada, dejas abierta la puerta y ya el pensamiento para que en nuestra siguiente reunión, en nuestro siguiente encuentro de culturales, invitemos a dos personas y que conversemos con ellas, súper contemporáneas, súper actuales y que seguramente tendrán una mirada y ahí nos volveremos a encontrar. Por ahora dejamos abierta esta puerta, esta ventana de pensar en culturales a la mirada del cine con Andrés Camilo Poveda Martínez, quien nos va a acompañar. Ojalá sea un muy asiduo colaborador nuestro y hoy iniciamos y esperamos que sea del agrado de todos. Y si no es del agrado, pues que nos dejen sus comentarios con la distancia que tiene que ser ese comentario, con esa mirada distante, que eso es lo que nos falta, la formación en las miradas, pienso yo. No, y sí, cerraría con esa formación de miradas, que es algo que me deja pensando que es una invitación a que no solamente se haga en este tipo de espacios académicos de estos colegios, sino sueño con una educación pública, que los colegios distritales o la educación pública en Colombia le brinde esta mirada cinéfila a los niños. No es un sueño, yo creo que no es algo que sea tampoco irrisorio o que no se pueda hacer. Yo creo que la invitación es que esta mirada también se haga desde Para colegios todos, que distritales, sea en posible el para Chocó, todos, para claro, todos, para que todos, sea todo. abierta para todos. Es eso, Sí. es eso. Pues te voy a decir una cosa, me dejas pensando también y vamos a trabajar para eso, por supuesto que sí, desde esta mirada, desde esta formación en miradas. Un abrazo, Camilo, A ti por la mil gracias invitación. a todos. Súper. Hasta luego. Chao, dale.